¿El magistrado Herrera ya firmó las órdenes de libertad?, preguntó una voz en la grabación interceptada. Las 3 liberaciones confirmadas, Méndez, Carrera y el patrón, respondía otra. Perfecto, la villa de Cartagena ya está escriturada a nombre de su esposa. Lo que Gustavo Petro acababa de descubrir destruiría para siempre la confianza en el sistema judicial colombiano. El magistrado Eduardo Herrera había sido durante 12 años el símbolo de la justicia imparcial en Colombia. Presidente de la Corte Suprema desde 2019, había construido su reputación como el juez incorruptible que nunca cedía ante presiones políticas o económicas. Sus sentencias eran estudiadas en universidades de derecho de todo el continente y había recibido reconocimientos internacionales por su defensa de la independencia judicial. Herrera vivía con austeridad ejemplar en un apartamento modesto del centro de Bogotá. Manejaba un Toyota Corolla de 8 años y sus únicas propiedades conocidas eran una pequeña finca familiar en Boyacá que había heredado de sus padres. Su salario como presidente de la Corte Suprema era de 22 millones de pesos mensuales y durante toda su carrera había presentado declaraciones de patrimonio que mostraban un crecimiento gradual y consistente con sus ingresos legales. La justicia no se negocia, no se vende y no se compra, había declarado Herrera en su discurso de posesión como presidente de la Corte. Mientras yo esté al frente de esta institución, cada decisión se basará únicamente en la ley y la evidencia, sin importar quién sea el acusado o cuánto poder tenga. Esas palabras resonarían con cruel ironía años después cuando se descubriera que el propio Herrera había convertido su despacho en un mercado donde la libertad se cotizaba según la capacidad de pago de los criminales. Todo comenzó con una llamada desesperada que llegó a Casa de Nariño a las 2:47 de la madrugada del 3 de septiembre de 2025. Era un fiscal anticorrupción cuya identidad Petro protegería hasta el día de hoy. Presidente, había dicho con la voz quebrada por el miedo, tengo información sobre decisiones judiciales que están liberando a los criminales más peligrosos del país. No es incompetencia judicial, es algo mucho peor. Petro, quien mantenía una línea directa para denuncias de corrupción disponible 24 horas, escuchó durante 47 minutos una revelación que haría temblar los cimientos del sistema judicial colombiano. El fiscal había estado investigando por qué tantos capos del narcotráfico capturados en operaciones internacionales estaban recuperando su libertad por tecnicismos legales o violaciones al debido proceso. En los últimos 8 meses, explicaba el fiscal, 17 narcotraficantes de alto nivel han sido liberados por decisiones de la Corte Suprema. Todos los casos tenían evidencia abrumadora, cooperación internacional y testigos protegidos. No hay explicación legal para estas liberaciones. Pero lo más perturbador no eran las liberaciones en sí mismas, era el patrón que el fiscal había identificado. Todos los narcotraficantes liberados tenían conexiones con organizaciones criminales que operaban desde la costa Caribe, específicamente desde Cartagena. Y todos habían sido liberados por decisiones unipersonales del magistrado Eduardo Herrera. Presidente, continuó el fiscal, he estado siguiendo el rastro financiero de estos criminales. Todos han realizado inversiones millonarias en bienes raíces de Cartagena inmediatamente después de recuperar su libertad. Propiedades que luego son transferidas a terceros a través de sociedades offshore. Esa llamada inició la investigación más delicada y riesgosa de la administración Petro. Investigar al presidente de la Corte Suprema requería un nivel de discreción y sofisticación técnica que pusiera a prueba todas las capacidades de inteligencia del Estado colombiano. Petro nombró a la investigación Operación Toga Negra y la clasificó con el más alto nivel de secreto nacional.
Solo 5 personas en todo el gobierno tenían conocimiento de su existencia. El propio Petro, su jefe de inteligencia, 2 analistas especializados en lavado de activos y el fiscal que había hecho la denuncia inicial. La primera fase de la investigación consistió en rastrear todas las propiedades adquiridas en Cartagena durante los últimos 2 años por valores superiores a $5 millones. Los resultados fueron impactantes. 23 propiedades de lujo habían sido compradas por sociedades anónimas registradas en paraísos fiscales, todas en un radio de 15 kilómetros desde el centro histórico de Cartagena. Pero había una propiedad que destacaba entre todas las demás. Una villa mediterránea de 4.500 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 8.000 metros cuadrados frente al mar, valorada en $15 millones. La propiedad había sido adquirida por Inversiones Caribe del Sol S.A., una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas con un solo accionista identificado, María Esperanza Herrera de Vázquez. María Esperanza era la esposa del magistrado Eduardo Herrera. Oficialmente, trabajaba como profesora de literatura en un colegio privado de Bogotá con un salario de 3.8 millones de pesos mensuales. Según sus declaraciones de renta, sus únicos ingresos adicionales provenían de clases particulares de español que daba los fines de semana. Cómo una profesora de literatura con ingresos de menos de 5 millones de pesos mensuales había adquirido una villa de $15 millones. Esta pregunta llevaría a Petro y su equipo por un laberinto de sociedades fantasma, transferencias internacionales y documentos falsificados que revelaron el sistema de corrupción judicial más sofisticado en la historia de América Latina. La segunda fase de la investigación requería evidencia directa de las actividades criminales del magistrado Herrera. Petro autorizó interceptaciones telefónicas bajo estricto protocolo judicial, pero lo que encontraron superó todas sus expectativas. Eduardo Herrera no era un funcionario corrupto improvisado. Era el cerebro de una organización criminal que había infiltrado el sistema judicial desde adentro. Las grabaciones revelaron conversaciones que helaban la sangre por su frialdad y profesionalismo criminal. Los clientes de esta semana son 3, se escuchaba decir a Herrera en una conversación del 15 de agosto. Méndez por narcotráfico internacional, 5 millones. Carrera por secuestro y extorsión, 3 millones. El patrón por lavado de activos, 7 millones. Total, 15 millones que necesitan ser procesados antes del viernes. Herrera no hablaba de clientes legales, hablaba de narcotraficantes, secuestradores y lavadores de activos que le pagaban millones de dólares por su libertad. Y la transacción de 15 millones que mencionaba correspondía exactamente al valor de la villa de Cartagena que había sido escriturada a nombre de su esposa. Pero las grabaciones revelaron algo aún más perturbador. Herrera no trabajaba solo. Tenía un equipo completo de magistrados, secretarios y asistentes que coordinaban cada aspecto de la operación criminal desde las oficinas de la Corte Suprema. ¿Los expedientes ya tienen las anotaciones necesarias?, preguntaba Herrera en otra grabación. Sí, magistrado, respondía una voz femenina. Violación al debido proceso en página 47, error procedimental en página 83 y testimonios contradictorios en página 156. Cualquier magistrado que revise el caso llegará automáticamente a la conclusión de que debe ser liberado. Era un sistema diabólico. No se trataba de sobornos simples o decisiones aisladas. Era toda una metodología para fabricar errores legales que justificaran liberaciones que, técnicamente, parecían correctas. Las grabaciones identificaron a los 3 narcotraficantes más peligrosos que habían comprado su libertad a través del servicio de Herrera:
Carlos Méndez, el arquitecto, líder de una organización que transportaba 200 toneladas de cocaína anuales hacia Europa, había sido capturado en una operación internacional con evidencia suficiente para 40 años de prisión. Herrera lo liberó por violaciones al debido proceso, después de recibir $5 millones. Roberto Carrera, el ingeniero, cerebro financiero de 3 carteles que lavaba dinero a través de proyectos inmobiliarios, tenía orden de extradición hacia Estados Unidos por asociación con el crimen organizado. Herrera bloqueó la extradición y lo liberó por errores en la cadena de custodia después de recibir $3 millones. Alejandro Vázquez, el patrón, considerado el narcotraficante más peligroso de la costa Caribe, controlaba rutas de cocaína hacia México y Estados Unidos. Había sido capturado con 500 kilos de cocaína pura y armas militares. Herrera lo liberó por testimonios contradictorios después de recibir $7 millones. Estos 3 hombres, responsables de miles de muertes y del envío de centenas de toneladas de drogas hacia el mundo, estaban libres y operando sus organizaciones criminales gracias a las decisiones compradas del magistrado Eduardo Herrera. Pero lo más escalofriante era que estos no eran casos aislados. Las grabaciones revelaron que Herrera había liberado a 34 criminales de alto nivel en los últimos 18 meses, generando ingresos superiores a $89 millones para su organización. La villa de Cartagena era solo la punta del iceberg. La investigación de Petro descubrió que Herrera había construido un imperio inmobiliario valorado en más de $140 millones, distribuido estratégicamente en 8 países y camuflado a través de 67 sociedades fantasma. Además de la villa principal en Cartagena, Herrera poseía un penthouse de 800 metros cuadrados en Miami, valorado en $18 millones. Una mansión en los Hamptons, Nueva York, valorada en $22 millones. Un castillo del siglo XVII en España, valorado en €15 millones. Apartamentos de lujo en Londres, París y Mónaco por un valor conjunto de $25 millones. Una isla privada en el Caribe valorada en $12 millones. Pero el verdadero horror no era el tamaño de su fortuna, era cómo la había construido. Cada propiedad representaba criminales liberados, víctimas sin justicia, familias destruidas por el narcotráfico que nunca verían a los responsables tras las rejas. Cada metro cuadrado de esas propiedades, explicaría después Petro, está construido sobre la sangre de víctimas inocentes y la impunidad de asesinos que compraron su libertad. Las grabaciones también revelaron cómo funcionaba el sofisticado sistema de lavado de activos que permitía a Herrera recibir millones de dólares sin despertar sospechas de las autoridades financieras. El proceso tenía 5 etapas cuidadosamente diseñadas. Etapa 1. Recepción. Los pagos llegaban a través de 23 cuentas offshore distribuidas en 12 países, fraccionados en cantidades menores a $50,000 para evitar alertas automáticas de lavado de activos. Etapa 2. Triangulación. El dinero se transfería entre múltiples cuentas en diferentes jurisdicciones durante un período de 45 días, pasando por bancos en Panamá, Suiza, Singapur y las Islas Caimán. Etapa 3. Inversión ficticia. Los fondos se convertían en inversiones en empresas fantasma dedicadas aparentemente a consultoría legal, desarrollo inmobiliario o comercio internacional. Etapa 4. Legitimación. Las empresas fantasma realizaban préstamos a María Esperanza Herrera para la adquisición de propiedades, creando una apariencia legal de financiamiento legítimo. Etapa 5. Consolidación.
Las propiedades se vendían y revendían entre diferentes sociedades controladas por Herrera, generando documentación legal que respaldaba la legalidad de su patrimonio. Era un sistema tan sofisticado que había pasado desapercibido durante años ante auditorías rutinarias de la Contraloría y la UIAF. Solo la investigación específica ordenada por Petro había logrado rastrear las conexiones reales. Pero Herrera cometió un error que destruiría todo su imperio. Se volvió demasiado confiado. El 28 de agosto de 2025 organizó una reunión en su villa de Cartagena para coordinar las próximas liberaciones con sus clientes más importantes. La reunión fue grabada completa por dispositivos de inteligencia que Petro había autorizado instalar en la propiedad. Durante 3 horas y 47 minutos se documentó la negociación más escalofriante en la historia del crimen organizado colombiano. Señores, comenzó Herrera dirigiéndose a 6 narcotraficantes de primer nivel. Hoy vamos a coordinar las liberaciones del próximo trimestre. Los precios han subido debido al aumento en las medidas de seguridad, pero puedo garantizar resultados del 100%. Herrera tenía una lista de 12 criminales que serían capturados en operaciones futuras, información que recibía a través de sus contactos en la fiscalía y la policía. Estaba vendiendo libertad anticipada. Los criminales pagaban antes de ser capturados para garantizar que serían liberados rápidamente. Méndez, su caso costará 8 millones porque implica coordinación internacional, explicaba Herrera con la frialdad de un comerciante. Carrera, 5 millones por la complejidad del expediente. El patrón, 12 millones porque necesitamos neutralizar también la orden de extradición. Pero lo más perturbador era escuchar cómo discutían el impacto de sus decisiones en la sociedad colombiana como si fueran efectos colaterales inevitables de un negocio. ¿Qué hacemos si los medios empiezan a preguntar sobre tantas liberaciones?, preguntó uno de los narcotraficantes. Tranquilo, respondió Herrera, tengo periodistas especializados en temas judiciales que publican artículos explicando la importancia de respetar el debido proceso y los derechos fundamentales. La opinión pública terminará aplaudiendo nuestras decisiones como ejemplos de justicia imparcial. Con más de 200 horas de grabaciones, documentos bancarios de 23 países y evidencia fotográfica de las propiedades ocultas, Petro tomó la decisión que cambiaría para siempre la historia judicial de Colombia: confrontar públicamente al magistrado Eduardo Herrera con toda la evidencia. Pero no lo haría en privado. Lo haría en una transmisión en vivo que garantizara que todo el país fuera testigo del momento en que la justicia corrupta quedaría expuesta ante sus víctimas. La trampa se diseñó meticulosamente. Petro convocó a una reunión de coordinación institucional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. La reunión incluiría al presidente de la Corte Suprema, el fiscal general, el director de la policía y el ministro del Interior. Queremos coordinar mejor las acciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, había explicado la invitación enviada a Herrera, especialmente en casos de alto impacto social que requieren decisiones rápidas y contundentes. Herrera recibió la invitación un martes por la mañana y aceptó inmediatamente. Para él era una oportunidad perfecta para demostrar su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, reforzando su imagen pública como el juez incorruptible que tomaba decisiones difíciles basadas únicamente en la ley. Será una excelente oportunidad para explicar al país por qué algunas liberaciones son necesarias para proteger el debido proceso, le comentó a su esposa mientras revisaba los documentos que llevaría a la reunión.
Lo que Eduardo Herrera no sabía era que esa reunión había sido diseñada como la trampa judicial más elaborada en la historia de Colombia. El miércoles 15 de septiembre de 2025, a las 3 p.m., Eduardo Herrera llegó a Casa de Nariño con la confianza del funcionario que había manejado durante años las situaciones más complicadas sin que su reputación sufriera daños. Saludó cordialmente a los periodistas presentes, bromeó sobre la formalidad del protocolo presidencial. «Espero que no vayamos a juzgar tan bien mi corbata», había dicho sonriendo, y tomó su lugar en la mesa principal como había hecho decenas de veces en reuniones similares. «Buenas tardes», comenzó Petro dirigiéndose a las cámaras. «Hemos convocado esta reunión para discutir con los máximos responsables de la justicia colombiana algunos aspectos críticos de nuestro sistema judicial que consideramos urgente abordar». Herrera asintió con la gravedad apropiada para el momento. Durante los primeros 25 minutos, la reunión procedió como él esperaba. Petro hizo preguntas técnicas sobre procedimientos judiciales. Herrera respondió con la autoridad de quien conocía cada artículo del Código Penal, y los demás funcionarios contribuían con observaciones rutinarias sobre coordinación institucional. «Sus estadísticas sobre resolución de casos son realmente impresionantes, magistrado. 34 decisiones de alto impacto en 18 meses. Eso demuestra una eficiencia excepcional en el manejo de casos complejos». «Gracias, presidente», respondió Herrera, claramente satisfecho con el reconocimiento. «Ha sido el resultado de análisis riguroso y aplicación estricta de los principios constitucionales. Cada decisión ha sido tomada con base exclusivamente en la evidencia legal, sin consideraciones externas». «Hablando de evidencia legal», continuó Petro con un tono que debería haber alertado a Herrera, «me gustaría revisar algunos casos específicos para entender mejor su metodología de análisis». Petro abrió entonces una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la reunión. «Magistrado», dijo con una calma presidencial que contrastaba con la tensión que comenzaba a apoderarse de la sala, «¿podría explicarnos el caso de Carlos Méndez, liberado el 23 de julio por violaciones al debido proceso?» La pregunta no era inusual, pero había algo en el tono de Petro que hizo que Herrera sintiera una ligera incomodidad. «Por supuesto, presidente». El caso Méndez presentaba irregularidades procedimentales que hacían imposible garantizar un proceso justo. Como magistrado, tengo la obligación de proteger los derechos fundamentales incluso de los acusados más controvertidos. «Entiendo su compromiso con el debido proceso», respondió Petro asintiendo. «¿Y el caso de Roberto Carrera, liberado el 15 de agosto por errores en la cadena de custodia?» «Similarmente», explicó Herrera, «la evidencia presentaba fallos técnicos que comprometían su validez legal. Fue una decisión difícil, pero necesaria para mantener la integridad del sistema judicial». «Y finalmente», continuó Petro, «el caso de Alejandro Vázquez, liberado el 2 de septiembre por testimonios contradictorios». «Exacto», confirmó Herrera, aparentemente más seguro al ver que las preguntas seguían patrones técnicos normales. Petro asintió lentamente. Entonces activó la primera grabación. «¿El magistrado Herrera ya firmó las órdenes de libertad?», se escuchó claramente una voz masculina. Las 3 liberaciones confirmadas. Méndez, Carrera y el patrón. Respondía otra voz que todos en la sala reconocieron inmediatamente. Era la voz del propio Eduardo Herrera. «Perfecto. La villa de Cartagena ya está escriturada a nombre de su esposa». El efecto en Herrera fue inmediato y devastador. Su rostro, que había mantenido una expresión de dignidad judicial durante toda la reunión, se transformó en una máscara de horror puro. Las palabras que acababa de escuchar eran suyas, pero representaban la destrucción completa de todo lo que había construido durante décadas. «Magistrado», dijo Petro pausando la grabación, ¿puede explicarnos esta conversación registrada el 5 de septiembre en su oficina de la Corte Suprema? Herrera intentó hablar, pero no salía sonido alguno de su garganta.
Su cerebro trabajaba frenéticamente tratando de encontrar una explicación que pudiera justificar lo injustificable. Esa grabación, debe haber un malentendido, balbuceó finalmente con una voz que era irreconocible. ¿Un malentendido?, preguntó Petro activando una imagen en las pantallas. Lo que apareció dejó a Herrera completamente sin palabras. Era una fotografía aérea de alta resolución de la villa de Cartagena, tomada desde un dron, mostrando cada detalle de la propiedad, de 15 millones de dólares. Esta es la villa mencionada en la grabación, escriturada a nombre de María Esperanza Herrera de Vázquez el 10 de septiembre, 5 días después de la conversación que acabamos de escuchar. ¿Puede explicar cómo su esposa, con un salario de profesora de 3.8 millones de pesos mensuales, adquirió una propiedad valorada en 15 millones de dólares? Herrera ya no podía mantener la compostura. Se había derrumbado completamente en su silla, con las manos temblando visiblemente y el sudor corriendo por su frente a pesar del aire acondicionado de la sala. «Presidente, esto requiere asesoría legal», murmuró con una voz quebrada. «Por supuesto», respondió Petro con comprensión aparente. «Pero tengo una pregunta más antes de que consulte con sus abogados». Petro activó entonces la segunda grabación, la conversación en la villa, donde Herrera discutía precios con los narcotraficantes. «Méndez, su caso costará 8 millones porque implica coordinación internacional». Se escuchaba claramente la voz de Herrera cotizando la libertad como si fuera un servicio comercial. «Esta grabación», explicó Petro, «fue registrada el 28 de agosto en la villa de Cartagena, durante una reunión donde usted negoció directamente con narcotraficantes el precio de sus liberaciones». Eduardo Herrera, el hombre que durante 12 años había sido considerado el símbolo de la justicia imparcial en Colombia, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional. Se puso de pie tambaleándose, miró hacia las cámaras con una expresión de derrota total y pronunció las palabras que marcarían el fin de su carrera y el comienzo de una nueva era en la justicia colombiana. «No puedo. Necesito salir de aquí inmediatamente». Y entonces, ante millones de colombianos que seguían la transmisión en vivo, Eduardo Herrera abandonó Casa de Nariño completamente destruido. Perseguido por periodistas que gritaban preguntas por la villa, las liberaciones y los millones de dólares. Mientras Herrera huía de Casa de Nariño, Petro reveló ante las cámaras la magnitud completa de la investigación que cambiaría para siempre el sistema judicial colombiano. «Lo que acabamos de presenciar», dijo Petro dirigiéndose directamente a los ciudadanos, «es solo una muestra de la corrupción que ha infectado las más altas esferas de nuestro sistema judicial. Durante los últimos 6 meses, hemos investigado no solo al magistrado Herrera, sino a toda una red de funcionarios que convirtieron la justicia en un negocio». En las pantallas aparecieron nuevas imágenes, fotografías de las múltiples propiedades de Herrera alrededor del mundo, documentos bancarios de las transferencias internacionales y grabaciones adicionales que revelaban la participación de otros magistrados, secretarios y funcionarios judiciales. «La operación Toga Negra», reveló Petro, «ha identificado a 47 funcionarios judiciales involucrados en la venta de sentencias. Hemos documentado 89 liberaciones ilegales que generaron ingresos superiores a 200 millones de dólares para esta organización criminal». Pero la revelación más impactante estaba por venir. Petro mostró una lista de 156 narcotraficantes, secuestradores, asesinos y violadores que estaban libres en las calles de Colombia gracias a decisiones compradas al sistema judicial corrupto. «Cada uno de estos criminales», explicó Petro, «debería estar tras las rejas cumpliendo condenas de décadas. En lugar de eso, están operando libremente, cometiendo nuevos crímenes, destruyendo más familias, porque compraron su libertad a magistrados que traicionaron su juramento».
Esa misma tarde, mientras Herrera intentaba huir del país, la Fiscalía ejecutó la operación de arrestos más grande contra la corrupción judicial en la historia de América Latina. 34 funcionarios fueron capturados simultáneamente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Entre los arrestados estaban 8 magistrados de diferentes cortes, 12 secretarios judiciales, 7 fiscales especializados, 4 directores de prisiones y 3 abogados intermediarios. El propio Eduardo Herrera fue capturado en el aeropuerto El Dorado cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Panamá. En su equipaje encontraron $2.3 millones en efectivo y documentos que confirmaban la existencia de cuentas bancarias adicionales en Suiza por valor de $47 millones. La exposición de Herrera desató la crisis judicial más profunda en la historia de Colombia. La confianza ciudadana en el sistema de justicia cayó al 7%, el nivel más bajo jamás registrado. Pero también marcó el inicio de la reforma judicial más ambiciosa que había emprendido el país. Petro anunció la creación del Sistema Nacional de Vigilancia Judicial, una entidad independiente equipada con tecnología de inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos en las decisiones judiciales. Cada sentencia sería analizada automáticamente para identificar inconsistencias con precedentes legales o correlaciones con transacciones financieras inusuales. Además, se implementó un sistema de rotación obligatoria para magistrados, eliminando la posibilidad de que los mismos funcionarios manejaran casos similares durante períodos prolongados. Y se estableció un protocolo de transparencia que requería la publicación inmediata de todas las decisiones judiciales con justificaciones detalladas. Pero quizás el cambio más significativo fue cultural. Los ciudadanos colombianos comenzaron a exigir explicaciones sobre decisiones judiciales controvertidas. Los medios de comunicación crearon unidades especializadas en seguimiento judicial, y las facultades de Derecho implementaron cursos obligatorios sobre ética judicial. 6 meses después de su captura, comenzó el juicio contra Eduardo Herrera, conocido como el Juicio del Siglo por su importancia histórica. Durante 89 días, Colombia fue testigo de la exposición más detallada de corrupción judicial que se había documentado en el continente. Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluían 347 horas de grabaciones incriminatorias, documentos bancarios de 67 cuentas offshore, testimonios de 23 narcotraficantes que confirmaron los pagos, evidencia forense de las propiedades adquiridas ilegalmente, análisis técnico de 156 sentencias manipuladas. Herrera intentó defenderse argumentando que había sido víctima de una conspiración política, pero las pruebas eran tan abrumadoras que ni el equipo de abogados más costoso del país pudo crear una duda razonable. El momento más impactante del juicio llegó cuando María Esperanza, su esposa, decidió testificar en su contra, a cambio de inmunidad. Vivimos durante años en propiedades que yo sabía que no podíamos permitirnos, declaró entre lágrimas. Cada vez que preguntaba sobre el dinero, él me decía que eran inversiones legales exitosas. Solo cuando vi las grabaciones entendí que nuestro lujo estaba construido sobre la sangre de víctimas inocentes. El 15 de mayo de 2026, Eduardo Herrera fue condenado a 35 años de prisión por los delitos de cohecho propio agravado, lavado de activos, concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, enriquecimiento ilícito. Además, se ordenó la pérdida total de sus bienes y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 2 años después del día que cambió la historia judicial de Colombia, el país había implementado el sistema de prevención de corrupción judicial más avanzado del mundo.
Las sentencias sospechosas se detectaban en tiempo real. Los magistrados rotaban constantemente para evitar la creación de redes criminales. Y cada decisión judicial era revisada por sistemas de inteligencia artificial que identificaban patrones anómalos. Los resultados fueron extraordinarios. La confianza ciudadana en el sistema judicial se recuperó al 67%. Las liberaciones técnicas de criminales disminuyeron 89%. Se recuperaron 178 millones de dólares en activos robados. 23 países adoptaron el modelo colombiano de vigilancia judicial. Miguel Uribe, desde su oficina en el Congreso, reflexionó sobre el impacto de la investigación que había ayudado a inspirar. Descubrimos que la corrupción más peligrosa no es la que roba dinero, es la que vende justicia. Porque cuando la justicia se puede comprar, toda la sociedad está en venta. Petro, en el segundo aniversario de la exposición de Herrera, hizo una declaración que resumía el aprendizaje más importante. Eduardo Herrera nos enseñó que ninguna toga puede proteger la corrupción cuando los ciudadanos exigen justicia real. Su caída marcó el inicio de una nueva era donde la justicia verdaderamente no se negocia, no se vende y no se compra. Eduardo Herrera, desde su celda en la prisión de máxima seguridad La Picota, escribió una carta que fue publicada póstumamente y que se convirtió en lectura obligatoria en las facultades de Derecho de América Latina. Creí que podía ser dos personas al mismo tiempo, el magistrado respetado de día y el criminal millonario de noche. Pensé que mi inteligencia me permitiría mantener esa doble vida para siempre. Lo que no entendí es que cuando traicionas la justicia, traicionas todo lo que eres. No fui un juez corrupto, fui un criminal con toga que destruyó la fe de un país entero en sus instituciones. La villa de Cartagena fue convertida en un centro de rehabilitación para víctimas del narcotráfico. Cada habitación donde Herrera había negociado la libertad de asesinos ahora servía para sanar a familias destruidas por los criminales que él había liberado. Y en el despacho de la presidencia de la Corte Suprema, donde antes colgaba el retrato de Eduardo Herrera, ahora hay una placa con una frase que resume el aprendizaje más importante de toda esta historia. La justicia no es un servicio que se vende al mejor postor, es un derecho que se garantiza a todos los ciudadanos, sin excepción, sin precio, sin negociación. Si crees que este tipo de vigilancia